Bien, amigos, tenemos al doctor Gustavo Guílamo, especialista en seguridad social, en gestión de riesgo y médico. Quisiéramos seguir tratando el tema de la inteligencia artificial en medicina, pero nos gustaría tratarle dos temas, porque tenemos el espacio. Uno es algo que nos faltó cuando se implementó la Ley de Seguridad Social. Se trata de lo siguiente. Los países ricos y los gobiernos de los países ricos no pueden cubrir todas las necesidades y los tratamientos de los enfermos y de lo que demandan los enfermos, de toda una población y sus enfermedades. No lo pueden hacer. Y si hablamos de nosotros, que no somos de los países ricos, sino de algo que nos han puesto que se llama país en vías de desarrollo, todavía es más difícil para nuestro gobierno poder cubrir todas las necesidades, ni siquiera las principales, y mucho menos las más costosas. Por tanto, solo pueden cubrir una parte de ellas. Las instituciones que administran salud son las que reciben la embestida. Que ellos tienen mucho beneficio. Alguien tiene que administrar el sistema en que hay tantos actores y que aquí se cobra un porcentaje del salario para dedicarlo a cobertura de seguridad social, que son tres cosas: fondos de pensiones, accidentes de trabajo, que tiene otro nombre, CISARRIL, y DOPRIL, y las ARS. Esas tres cosas se cubren con un porcentaje, pero también tenemos que irnos al origen del ese porcentaje. ¿Un porcentaje de qué? Del sueldo. De un sueldo que a nadie le alcanza. Imagínense que un 10 o un 20% se les reste para gasto de la salud. No puede ser mayor porque no puede sacársele más del 15 o del 20% entre las tres cosas. Y no es suficiente, por otra parte, para cubrir todas las necesidades. ¿Qué buscaron? Buscaron una palabrita que se llama copago. Usted tiene una cobertura para hasta un nivel y de ahí otras enfermedades no van. Por ejemplo, ¿qué se está discutiendo? Se está discutiendo si las enfermedades estéticas no van, porque eso es para verse bonito, para verse mejor. Pero cuando te dice, hay un problema, los viejos no dan trabajo, así, a mí hay que tericarme y eso me lo paga la... No está en eso. Hay otra condición, y es la condición de el costo alto de un tratamiento. Eso no puede ir porque usted paga un 10% de su salario, que es 100,000 pesos. Estoy hablando de un salario de 100,000 pesos. El 20 son 15,000 o 20,000 pesos. Por 12, 200,000 pesos al año. Pero resulta que a lo mejor un tratamiento, una diálisis interdiaria, solamente eso se puede llevar una cotización de un mes. Entonces, nosotros quisiéramos que el doctor Guílamo nos diga, sí, cuando se discutió la seguridad social, la ley, ¿estos fueron los puntos más difíciles o si existen otros temas tan importantes como ese? Bueno, don Julio, nada, aparte de buenos días a nuestro público, ¿verdad? Creo que usted ha vuelto a la génesis de la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Teníamos un sistema totalmente fragmentado desde el punto de vista de cómo se ofrecían los servicios,
con falta de continuidad, porque el financiamiento, si era en la red pública, llegaba hasta el momento donde el financiamiento alcanzaba, y si el financiamiento era muy poco, puede ser que a un hospital le alcanzara para 7 días, 10 días, 15 días para atender a la población que le demandaba de manera libérrima y sin ningún tope de cobertura, sino a libre demanda. Aun cuando teníamos menos tecnología en salud en el país disponible. Entonces, sí, claro que sí, el financiamiento es la principal, el nudo gordiano de todo lo que se llama la atención en salud. Pero para ser eficiente ese financiamiento, bueno, ¿qué se creó? Un sistema que es solidario, estoy hablando desde el punto de vista de la parte de la salud, y en el régimen contributivo, donde las personas aportan de acuerdo a su capacidad, pero reciben de acuerdo a su necesidad. ¿Qué digo con esto? El que más gana en el porcentaje aporta lo mismo, pero en el monto absoluto aporta más. Usted puso un ejemplo de un salario de ultralujo en República Dominicana, 100,000 pesos. El salario en esta fecha, el salario promedio de la Seguridad Social llega alrededor de los 30,000 pesos. Quiere decir que cuando estamos hablando de que el financiamiento para la parte de salud directamente es el 9.3% del salario, estamos hablando de que estamos de apenas 2,000 y algo de pesos para financiar los servicios de salud, pero de él y su familia, ¿ok? Dependiendo si trabaja más de uno o no, y el núcleo familiar. Y un punto que quiero que incluya, que recuerden que las enfermedades son las mismas para todas las clases sociales. Exactamente, con diferentes niveles de impacto, pero es así. Entonces, cuando estamos hablando de que, y siempre pongo un ejemplo sencillo, si usted trabaja en una empresa, qué sé yo, tipo un banco, lo que gana el vicepresidente de negocios, que puede ser muchísimo dinero, y contra lo que gana la que le sirve el café, la conserje que le sirve el café o un cajero. O sea, son montos muy diferentes. Y usted diría, bueno, yo estoy aportando mucho. Bueno, lo que pasa es que usted está siendo solidario con esa persona que gana menos y su familia. Entonces, el dinero se pone todo en una canasta, pero lo que se le paga a una ARS es idéntico para todo el mundo, para una canasta básica. Una canasta básica. Cuando yo iba a la tarjeta del Progreso, había un chiste de eso que usted dice de la escuela del café. Me dice una cajera, pero es que ganamos casi lo mismo. Así es. La cajera y el que cuelga el café. Bueno, exactamente, porque normalmente andan en salarios mínimos, sí, o muy parecidos. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar ahí. Ahora, ¿qué teníamos que hacer con esa cantidad de dinero que estimábamos y estimamos en ese momento que se podía recaudar? De acuerdo a todos los estudios de Banco Central, lo que fueron encuestas de fuerza de trabajo, cómo estaba distribuido, cómo estaba calculado el gasto en salud en la República Dominicana, y después que se sabía cuánto se iba a recaudar, entonces teníamos que definir qué vamos a dar con eso. Es decir, o sea, es una decisión un poquito radical, porque usted está decidiendo quién vive y quién muere en una palabra radical, pero no ese es el tema, sino que había que priorizar una serie de atenciones en salud que estaban relacionadas con el perfil epidemiológico de la población dominicana. En ese momento, y todavía lo sigue siendo, bueno, teníamos grandes problemas con los problemas infecciosos, aun cuando mejoraron y están volviendo a la palestra y lo estamos dejando de lado, señores, pero ese es un tema que en algún otro programa lo vamos a tocar. Pero la hipertensión arterial, la diabetes, las vacunaciones, el tema del embarazo con la alta mortalidad materna e infantil y todo ese tipo de cosas que teníamos que priorizar. Ahora, ¿cómo hacemos que el dinero sea eficiente? Bueno, entonces diseñamos un modelo en salud que permitía que el dinero se distribuyera en la atención de manera efectiva y eficiente. ¿Qué quiero decir con eso? No se diseñó un modelo para financiarlo basado en medicina especializada como la puerta de entrada y la puerta del medio y la puerta de salida. O sea, en este país la medicina especializada
No es solamente la puerta del frente del edificio, es también la puerta de atrás de la emergencia por si hay un fuego. O sea, y el sistema, el modelo de financiamiento no está diseñado para ese tipo de financiamiento, porque como decía el doctor Jacín, no alcanza de ninguna manera, no alcanza para poderlo financiar. ¿Qué ha pasado durante todos estos 20 años de seguridad social? Que el sector privado y parte del público ha invertido mucho en tecnología. Entonces, como se ha invertido tanto en tecnología, hemos olvidado lo que es primario, lo que es básico, para entonces tener que financiar eso, porque esos equipos cuestan dinero, el que te lo vende le dice cuántas pruebas tú tienes que hacer diarias para poder tener el retorno de tu inversión. Entonces, cuando usted le venden un resonador y le dicen, usted tiene que hacer 20 resonancias diarias, y usted no tiene cómo hacerla, usted va a buscar la forma de hacerla, sobre todo a los niveles tarifarios en que lo puede financiar el sistema. Entonces, está financiado para que haya un cuidado coordinado por una atención primaria, en un primer nivel de atención, o sea, donde se atienden el 70, el 80% de las necesidades básicas de salud, y que la atención especializada se dejara para los pacientes más complicados. ¿Qué pasó? Los mismos médicos, las clínicas entendieron que la atención primaria desviaba su negocio totalmente de lo que ellos estaban haciendo en las clínicas, que era atención primaria, pero en un ambiente más boutique. ¿Por qué? Porque está yendo a la oficina, que estoy poniéndola más cómoda, que tiene un escritorio caro, que tiene... O sea, entonces eso no lo dejamos para el que podía pagar eso, sino que se lo vendimos a todo el mundo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y es que no vamos a poder financiar todas las necesidades que hay en salud. Nunca las vamos a poder financiar porque las necesidades en salud son inagotables, pero el dinero sí tiene un límite, un tope para el tema del financiamiento. Entonces, no hay forma de que lo hagamos en el modelo actual cuando todavía estamos recaudando para un modelo diferente. O sea, ¿qué está calculado para el financiamiento? Bueno, está calculado una cantidad de consultas por persona por año. Y alrededor de 2.3 consultas por persona por año, 10 millones de personas, estamos hablando de 23 millones de consultas. Pero no todas pagadas a tarifas individuales de pago por servicio. ¿Qué está calculado? Una cantidad de medios diagnósticos que se estiman que se derivan de esas atenciones en consultas o de una atención en emergencia. Por ejemplo, miren algo. Cuando hicimos los análisis para el costeo y la definición del plan básico, en República Dominicana, como en cualquier otro país, las atenciones en emergencia andaban alrededor del 35%. O sea, el 35% de la población estaba asistiendo a una emergencia. Pero no el 35% del presupuesto se iba en emergencia. No, claro que no. El 35% de las personas estaban asistiendo a una sala de emergencia. De eso, el 60% son consultas. Eso no es nuevo en ninguna parte del mundo porque la gente va, no tiene tiempo de ir, está en el trabajo, llegó a la casa, el niño tiene fiebre. Eso perfectamente lo pudo haber atendido en una consulta con su pediatra o su médico familiar, pero no, él llegó a las 6 de la tarde, la mamá, ¿para dónde salió? Para una emergencia. Y algo que se daba muy frecuente era la consulta ya que estoy aquí y ando con los dos muchachos, atiéndeme el otro, porque que hace mucho que no lo ven. O sea, que teníamos una situación que se ha ido controlando ligeramente, pero no es así. Y lo mismo pasa cuando vas a una consulta el día que pudiste tomar un permiso en el trabajo. Fuiste a la consulta, entonces ya que estoy en la clínica, déjame aprovechar para ver al oftalmólogo, al otorrino, al gastro, y entonces te hace 5 consultas el mismo día. O sea, el sistema no puede aguantar eso porque ese no es el modelo de financiamiento. Si tuviéramos una puerta de entrada definida con primer nivel de atención dentro de toda una estructura de atención primaria, lo que estuviéramos viendo ahí es que hay alguien coordinando tu atención, te ve y de acuerdo a tus necesidades te va a referir a un especialista, pero no libremente. A pesar de que se previó que los que no van a consulta durante el año subsidian a los que tienen enfermedades crónicas, hay que tener en cuenta que si una persona gana 50,000 pesos, ¿cuánto le descuentan para seguridad social? Para la seguridad social total. Las tres cosas.
a él le descuentan un 10%. Sí, no, pero también le al empleador, a A él le todos. descuentan un 4%. Bueno, para salud le descuentan un 3.02. O sea, eso es lo que le descuentan para salud. Sí, pero lo que pero quiero en saber total, es, usted me está si a, preguntando... a esa persona le dice, mire, usted tiene de 50,000 pesos que usted recibe, que son 5 por 12, 600,000 pesos al año. Usted tiene 100,000 pesos que solo puede gastar en salud. Que no llega ahí, por cierto, es menos, 50,000 pesos. A esa persona se le debe decir, eso es lo que usted puede gastar en salud, porque si se pasa de ahí, está quebrando el sistema. No, porque entonces le estaríamos diciendo al que tiene un salario mínimo de 17,000 pesos que va a poder gastar solamente ¿cuánto? O sea, va a poder gastar entre él y su familia 1,700 pesos es mensuales que yo creo, doctor en Guillermo, salud. que hay una parte que... No, Pero de hecho es así. Hay una parte que no usted es ha así. tratado de explicarle muchas veces a la gente, y lo explicó con los medicamentos cuando hablamos de este tema, y es cómo el sistema se equilibra anualmente, el presupuesto de la Seguridad Social en salud se equilibra anualmente con dos factores importantes. Los que más pagan compensan a los que menos pagan, y los que la seguridad social global compensa a solamente los que asisten a las enfermedades, a las consultas, o los que se prestan atención médica. Por ejemplo, todo el mundo, hay una frase que utilizó el doctor Jacín que era lo que hacen los seguros cuando proyectan a futuro... Los estudios actuariales. Los estudios actuariales, o sea, todo lo que paga los 3 millones o 4 millones de contributivos está diseñado para pagar 500,000 personas que sí van al médico ese año, y es como un fondo común. Explica un poquito más eso. Bueno, fíjate, y voy a aprovechar que tú pusiste un número en el régimen contributivo. El régimen contributivo tiene ahora alrededor de 4.6 millones de personas afiliadas, pero quienes cotizan son apenas 1.7 millones. Es decir, que hay 1.7 millones Esa es otra. financiando Espérese, 4.6. porque eso es otra cosa que la gente no entiende. Por ejemplo, yo soy empleado. Yo cotizo en base a mi salario. Yo soy una persona que paga, pero dentro de mi seguro, de mi póliza, hay 4 personas incluidas, mi esposa y mis 2 hijos. Si no pasan de 18 o de 21 años, de acuerdo a su situación, si estudian o no. Por eso es que ustedes dicen, en el régimen contributivo hay afiliados 4.6 millones, pero solo cotizan 1.7, que son las personas, por ejemplo, hay 1.7 millones de cuentas, yo le digo básicas, principales. Es como la tarjeta de crédito principal. Y hay, lo mismo, Carlos, se da en el caso de la AFP. Mi seguro, mi ahorro está al que cotiza, pero tu familia son los dependientes de esa cotización. Explique, esa parte también es peor entonces en la compensación. Bueno, es que eso es lo que tenemos que entender, por eso es que el financiamiento es limitado. Y por eso le explicaba al doctor Jacín la diferencia, porque si yo le diera a cada quien de acuerdo a lo que aporta, entonces el sistema no estaría siendo equitativo. Entonces, las necesidades de salud, también, como él con mucha razón decía, no varían, aunque hay afectaciones que de acuerdo a tu nivel de ingreso pueden tener diferentes tipos de necesidades. Y mira, me voy a salir un poquito antes de entrar ahí, Michelle, para explicar algo. En República Dominicana, el problema del sobrepeso y la obesidad en niños se da más en las personas de bajos ingresos que en las personas de mejores ingresos. Parecería una paradoja, pero es porque hay dos cosas.
tipo de alimentación al que tiene acceso, al que tiene dinero. Usted está diciendo que los pobres tienen más sobrepeso en los niños que los Sí, ricos. así es. Porque una cosa es desnutrición, que veíamos en otro tiempo, lo que podemos ver en África, que eso es que no hay comida. Este es el muchachito que va para la escuela Y que se tira una libra de y arroz que le- diario y que le da, tres huevos y fritos. que la mamá le da para que, y tú te paras frente a la escuela y ahí están todos comprando yaniqueque. ¿Me está entendiendo? La diferencia entre Ahí comer está, y alimentarse. y alimentarse. Entonces, Ok. tiene, o sea, el obrero que va a tirar mezcla en una construcción hoy y que está haciendo qué? Ah, no, ese tipo se para por la mañana en una persona que vende comida y se va a tirar un plato de yuca, tostones, con espagueti y salami adentro, lleno de grasa y de salsa. O sea, su hábito alimenticio es más dañino que el que tiene capacidad de compra. Entonces, también puede pasar con el tema de la capacidad, el tema de educacional. El tema educacional hace que la gente también sea más consciente en la alimentación que va a recibir. Pero otra cosa, las personas que tienen mejores ingresos pueden darse el lujo en muchas ocasiones de ir a un gimnasio, de tener tiempo para salir a caminar, para hacer ejercicios, se meten en diferentes tipos de deportes. El que tiene necesidades más perentorias, tiene 1, 2 trabajos, 3 trabajos y no tiene tiempo de hacer, es más sedentario, tiene menos nivel de educación para definir qué va a hacer. Come peor. Y come peor. Entonces, tú te estás dando cuenta cómo esos factores, si tú los sumaras a una persona que está en esas condiciones, pero es hipertenso, o sea, él simplemente le está echando gasolina arriba de ese fuego. O sea, es un tema que está ahí. Ahora, volviendo al punto que planteabas, y para que la gente entienda lo que es la equidad dentro del sistema, y decía, la gente aporta de acuerdo a su capacidad y recibe de acuerdo a su necesidad. Quiere decir que todos reciben, por eso se diseña una canasta básica única para todos, que es la misma. ¿Qué es lo que se llama el plan básico El plan básico de salud, lo que se llama el plan básico de salud. Ese paquete de servicios está diseñado para toda la población, idéntico, como vuelvo y digo, para ese vicepresidente del banco, como para la conserje que le sirve el café a él mismo. Ahora, ¿qué hemos hecho? Y el doctor mencionaba el tema del copago. Cuando diseñamos el plan básico, la mayoría de los servicios no tenían ningún tipo de copago, porque la ley planteaba solamente copago para los medicamentos ambulatorios, un 30%, o sea, un 30% de los medicamentos ambulatorios. ¿Por qué se diseñó y se estimó actuarialmente que podían ser financiados sin copagos? Porque estábamos estructurando el modelo de atención, donde el 60-70% de las atenciones se iba a ir a una atención primaria que iba a estar financiada mayormente capitada por un per cápita, un pago por cabeza de personas, y entonces el resto del dinero iba a alcanzar para poder dar las atenciones que se necesitaran de manera especializada. ¿Cuándo vino la distorsión del sistema? Cuando empezaron las discusiones de que el dinero no va a alcanzar, que el dinero no va a alcanzar, que no nos pusimos de acuerdo, pospusimos el inicio del Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo hasta el 2007, del 2001 al 2007, durante 7 veces se pospuso y entonces se recortó la canasta, se le dio un sentido de canasta de plan básico privado, que por eso se le puso plan de servicio de salud, para no decir que estaban distorsionando el plan básico, sino que se estaba creando un plan complementario. un plan diferente, y entonces empezamos a limitar las atenciones, porque rompimos la integralidad de la atención. Ya no era una cirugía de apéndice que tú necesitabas o de vesícula, sino que dentro de la vesícula yo te cubría el bisturí para abrirte, pero no te cubrí el hilo con el que te tenía que cerrar después que te abriera. Por poner cosas absurdas, pero así mismo quedó la canasta, porque empezó a hacerse un listado incluso de lo que tenía un servicio, cosa que nunca puede definirse en una canasta de servicio, porque usted define qué coberturas tienes. Entonces, sobre todo después de que ocurren las cosas, no se pueden predecir exactamente un procedimiento. Y la salud nunca va a ser exactamente, la necesidad nunca va a ser exactamente la misma en una población o en otra. Claro, la semana pasada hablábamos de inteligencia artificial en términos de detección de enfermedades y conocer patrones, y ya hoy en día podemos ver cosas más estandarizadas. Bien, doctor,
ya que usted mencionó el tema de la semana pasada, en la cual nos iniciamos con el tema y hablábamos de todos los beneficios a nivel en salud de la inteligencia artificial, pero las aplicaciones ya que vemos aquí a nivel del sistema, aplatanando lo que es la inteligencia artificial y sobre todo en los prestadores, ¿qué vemos esto dentro del sistema? Prestadores, ARS y eso, que se está usando la inteligencia artificial, ¿cómo se aplica? No, bueno, definitivamente si calculáramos qué porcentaje de algún sistema con inteligencia artificial se estuviera utilizando, pudiéramos decir prácticamente cero. Y estoy hablando de todo el sistema, porque te voy a poner un caso y en un programa lo hablamos, tú me preguntaste sobre el tema del fraude de la afiliación. Sí. Un sistema de inteligencia artificial perfectamente detecta los patrones de fraude, porque se hizo en una ARS, detectar los patrones de fraude, identificarlos todos. Y tan pronto entra, se crean los algoritmos, tan pronto entra o alguien que no obedece al patrón, inmediatamente es identificado y va a rebotar y va a crear un problema. Ahora, eso le ha costado, ha defraudado el sistema en miles de millones de pesos. Ok, no se está aplicando. Ahora, yo, por ejemplo, el otro día aquí hicimos la experiencia que aquí hay una ARS que tiene ya su propia inteligencia artificial aplicada y tú llamas y te contesta y todos los días el servicio son miles y miles de personas que interactúan con esta inteligencia artificial recibiendo servicios a toda hora y de muy buena calidad. Sí, pero esa es una puerta de entrada simplemente para la atención directamente pero lo otro que necesita es tener con todo, porque fíjate, nosotros debemos tener un perfil de la población tan fino ya en estos años por la cantidad de información que se genera a través del sistema, que no la hemos procesado de manera correcta. Estoy hablando de manera sistémica. O sea, nosotros podemos decir por encuestas cuál es el porcentaje de la población que es hipertensa, pero yo no puedo saber como sistema cuántas de esas personas están controladas porque no estoy monitoreando ese tipo de situaciones. Sí, pero eso puede ayudar mucho, doctor. Mire, yo recuerdo hace 10, 12 años, cuando aquí habían 1 millón y pico de afiliados en el contributivo completos, tal vez menos de 500,000 principales. Y había una ARS que estaba tratando de seleccionar vía manual todos los afiliados de ellos que no iban a consulta, que no participaban, usaban los servicios, que estaban fuera, que vivían en una ciudad donde hubiera poca cobertura de los prestadores de esa ARS, para separar esa cartera como una cartera sana, sólida, y tal vez darle un cápita o algo así. Oye bien, esa es la cartera que más cuarto nos deja, porque es la gente que no consume. Imagínate eso con la inteligencia artificial. Bueno, es que el tema está ahí, y es que le hemos tomado tanto miedo por el término de inteligencia artificial en los últimos meses, que la gente de verdad que se ha vuelto loca. Yo conversaba antes de que viniéramos al aire, de la gente, y yo sé que mucha gente la ha visto, la película Moneyball, y como un jovencito de 23 años creó un sistema matemático, pero creó un sistema de algoritmos donde identificó y le metió todos los patrones de juego de todos los jugadores que existían en la Grande Liga y cuánto costaban, y entonces ayudó al equipo de Oakland a articular un equipo de centavos y llegar a los playoffs, cuando nadie se lo entendía. Pero lo vemos todos los días si hablamos del deporte, un tema, ¿verdad?, también de ustedes. ¿Cómo se entrena un jugador, un atleta de alto rendimiento ahora mismo? Con una cantidad de sensores puestos, ¿sí o no? Sí. Él es un jugador de baloncesto, tú lo metes ahí y es una cantidad de sensores que va midiendo su estamina, cuánto tiempo dura, al tiempo que se cansa. Porque cuando estamos viendo la NBA y decimos, mira eso, sacó a LeBron justo en este momento, ese coach está loco. No, es que ya el sistema sabe que cuando LeBron lleva 7 minutos, 9 minutos en el tercer cuarto, su rendimiento cae en un 40%. Y saben qué tiempo se recupera. Entonces lo voy a sentar. Y en 3 minutos el tipo es una máquina y vuelve y recupera. Pero hay otro que tarda más. Entonces,
Por eso usted está viendo, y lo está viendo también, si lo ve en el fútbol americano, Y eso en toda es esa así jugada. ya en todo, la medicina, entonces nosotros vamos a poder tener estadística de todo. Claro que sí, porque recuerda que hablamos que tú tienes que primero generar mucha data y después poner a la máquina a aprender de esa data constantemente. Pero eso mismo pasa en todos los temas de gestión, porque ¿qué hace un banco con los sistemas de inteligencia artificial? ¿Por qué cuando tú usas tu tarjeta en una estación de gasolina, en un sitio, en un sector donde tú nunca habías utilizado tu tarjeta, Te llaman? tiene una llamada ahí en menos de un minuto? Y eso es un algoritmo. Claro, es un algoritmo que está detectando no solamente el que en esa estación de gasolina puede haber detectado clonaciones de tarjeta, sino que tú no echas gasolina en ese sector, y mucho menos a las 11 de la noche. O sea, ¿qué hace Michelle echando gasolina en Pimentel a las 11 de la noche de un martes? Ese tipo nunca ha pasado por ahí, nunca ha consumido por ahí, y el sistema automáticamente... Denegada. Denegada o la llamada. Pero el muchacho que está ahí, el joven que está ahí o la joven, no decide a quién llamar. Y la El sistema inmediatamente hace la llamada y lo conecta a él. Y llegaremos, ahora que usted menciona la inteligencia artificial en el deporte, con los sensores que son individuales, y llegaremos al momento también de que esa data, esa información que nosotros le damos a la inteligencia artificial para que se nutra, pueda ser individual de los pacientes. O sea, no solo información global del sistema, de población, de la sociedad, de comportamiento, de estadística, sino decir, ese paciente tiene esta probabilidad, este riesgo, y de también utilizar eso. Así es, claro que sí. Fuera del diagnóstico ya... Claro que sí, o sea, cuando te hago un diagnóstico a una mujer, cáncer de mama, y yo en mi base de datos meto una cantidad de factores asociados con esa persona, su familia, si ha tenido cáncer, el tipo de gen que ella tiene, las otras condiciones asociadas que tiene, y hace así, dice, de todo el mundo entero, toda la gente que reúne estas condiciones, el medicamento que le funciona al 80% es este. Y entonces define que ese es el medicamento. Hasta dándole el gen en la célula que tienen ellas. Claro, o sea, con una cantidad de información. Por eso es también que la medicina genómica ha venido a revolucionar el mundo, porque es que nos permite identificar muchas cosas más. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y hablaba un poco del tema de gestión, pero esa es una decisión que no es solamente clínica, sino también del tema de financiamiento. ¿Y qué es? ¿Qué financiamos Cuando y usted qué habla no de financiamos? inteligencia artificial a la gestión, explíquese. Bueno, mencionaba el ejemplo. Porque usted habla a veces como que todo el mundo entiende. Mencionaba el ejemplo del banco. No, lo que quería era que la gente se conectara con que está constantemente en inteligencia artificial. Oye, anoche hablé de un carro rojo. Inmediatamente me salió un anuncio de un carro rojo y hablé de tal marca y inmediatamente yo estoy viendo que abrí el Instagram y el primer anuncio que me salió fue de un carro de esa marca rojo. ¿Por qué? Porque el teléfono también está viendo, aun cuando tú digas que tú no abriste un anuncio, cuánto tiempo tú duraste mirando la pantalla en ese anuncio, y está calculando que tu attention span, o sea, tu nivel de concentración, está en ese ¿Qué es tipo lo de- que más le interesa para ese mandárselo momento. más? Y por eso todo el mundo te dice, utilizamos cookies para nuestro sistema, para publicidad, para muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el sistema no te va a mandar nada que no sirva. Y esa parte entonces, cuando usted habla de la inteligencia artificial en los recursos aquí. Bueno, ahí es que tenemos que llegar como sistema a determinar qué cubrimos y qué no cubrimos, de acuerdo a verdaderos estudios, a verdaderas necesidades, a un perfil de la población, el perfil de enfermar y de la población dominicana, que responda a las reales necesidades de la mayoría y con medicamentos, tratamientos, estudios que puedan ser financiados. Por eso hoy en día, cuando tú ves un examen prequirúrgico, te van a operar, y normalmente venía una batería de pruebas, o viene una batería de pruebas. Y los sistemas han determinado que la radiografía de tórax ya no tiene el impacto que tenía antes para usted meterlo en una cirugía, porque hay otros factores que son más importantes. O sea, que no tengo que dispendiar ese dinero
en 100.000 radiografías de tórax al año que están utilizándose de manera preventiva para ver si usted puede ir a una cirugía. Y lo hemos visto con las pruebas de VIH. O sea, un gastroenterólogo para hacerte una endoscopía quiere hacerte una prueba de VIH primero. O sea, ¿para qué necesita una prueba de VIH? Si sabe cuáles son las posibilidades, sabe todo lo que tiene que hacer para prevenir, etcétera, etcétera. O sea, hay un riesgo, bueno, dependiendo, podríamos definir eso. Pero te ponía por ejemplo, para el tema de la gestión, cuando nosotros vemos un afiliado nuevo que se entró a una ARS y al tercer día me está demandando un servicio de alto costo, no me puede decir que él no venía con el servicio de alto costo, con la necesidad. ¿Por qué? Porque ya yo estoy viendo... se inscribió en el seguro, claro, para coger el seguro. ¿Me está entendiendo? O sea, ¿por qué se inscribió? Y que tengo que volver a tocar el tema del fraude que vimos en la Seguridad Social, que ha estado denunciado. ¿Por qué la gente que tenía un seguro subsidiado decidió fraudulentamente comprar un seguro contributivo, el bueno? Porque quería atención en una red privada diferente. Entonces, tú ves ese modelo de comportamiento en muchas cosas y puedes ir detectando. Y no me quiero concentrar en el fraude porque el fraude es simplemente uno de los elementos. Claro, si ahorramos el 3% del gasto en salud que se va de manera fraudulenta, y aquí no estoy hablando simplemente de dispendio por sobreindicaciones ni nada por el estilo, sino de fraude, que es lo que está determinado en el mundo. Alrededor de 500.000 millones de dólares en el mundo se van en los sistemas fraudulentos, en los sistemas de salud. Y en la América Latina, más de 8.500 millones de dólares se gastan en fraudes a los seguros de salud. Pero yo recuerdo que aquí el doctor Asís nos decía que en Estados Unidos hay un dato, el fraude de la seguridad social, yo creo que federal, es algo... Sí, es un delito. Todos los fraudes de los seguros en Estados Unidos son delitos federales. O sea, usted decir que usted estaba montado en un carro que tuvo un accidente, porque eso era muy típico. Michelle chocó y agarraba y decía, Julito, Gustavo, Luis, Ramón, vengan. Y se montaban toditos en el carro cuando llegara la policía. Y todito iba a hacer una demanda una demandita. Una demandita y se metían en terapia y todo eso porque a todo el mundo le iban a dar unos chelitos. Pero cuando te agarran con eso es federal. O sea, tú vas para adentro. O sea, tú vas para adentro. Porque el fraude al seguro está considerado un delito federal en los Estados Unidos. Bien, doctor, finalice con la parte de la inteligencia artificial en la aplicación aquí. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la necesidad inmediata? Bueno, la necesidad inmediata está en dos vertientes. Una en la que comenzamos a tocar la semana pasada y es cómo los prestadores instalan sistemas de inteligencia artificial en sus plataformas de atención médica para poder tener información más acabada, más controlada, que tiene más cruce de datos a nivel mundial con grandes bases de datos y poder determinar el mejor tratamiento posible para una persona y conseguir el mejor resultado. Y por otro lado, que es desde el punto de vista de la gestión financiera y de la gestión de riesgo en salud, porque creo que cuando el doctor Jacín comenzamos el segmento hacia donde quería llevar con el tema de la incapacidad que tienen los sistemas de financiar todas las necesidades en salud, era que precisamente teníamos que determinar cuáles eran las verdaderas necesidades en salud que tenemos en una población, o cuáles son las principales, porque no hemos enfocado mucho en enfermedades catastróficas y sí, tienen impacto en la salud. Prevención lo cubre. Las prevenciones. La prevención es hacia donde debemos caminar y es precisamente lo que pueden permitir estos sistemas, es poder llegar a un modelo preventivo donde disminuyamos la aparición de la enfermedad o el agravamiento de las enfermedades. Pero prevención tiene un problema y es que si una persona dice, caramba, yo tengo 10 años pagando el seguro y nunca lo he usado, y en prevención está el chequeo, un chequeo anual bien para prevenir enfermedades, puede también poner en rojo un sistema. Claro que sí. Pero claro que sí. es lo que procede para prevenir. No, depende, doctor.
porque yo no tengo que hacer una mamografía anual a todas las mujeres. Hay ya condiciones determinadas de manera protocolar que dicen, bueno, la primera mamografía, si no hay ningún tipo de riesgo, a partir de los 35 años. Negativa, una cada 5 años. Si hay antecedentes... Hasta los 50. Sí, hasta los 50, dependiendo. Cada sistema establece cómo se ha comportado su población. Si hay riesgo en la familia, puedo moverla, pero no tengo que hacerle una. El chequeo de próstata. O sea, también tengo un algoritmo que me permite determinar cuándo va. Entonces, si yo desde mi gestión lo que hago es... Yo no quiero ser un algoritmo, yo quiero que me chequen todos los años. No, porque para hacer ese algoritmo tienen que hacer mucho tacto también. Mira, te lo voy a poner más fácil. En la mayoría de las escuelas mundiales, el tacto está descontinuado. O sea, ha perdido valor clínico. No es que está 100% descontinuado, pero no tiene el valor clínico que tenía antes. Porque para eso te puede existir una sonografía y te puede existir una PCA, te pueden existir otras condiciones. O sea, que no es necesario para eso. Así que tranquilo, puedes ir a hacerte tu chequeo. Bien, yo creo que está bastante claro. Vamos a seguirle trayendo otros temas de interés, sobre todo en el área de la seguridad social y de la salud aquí los miércoles. Y a continuación vamos a decirle que se queden ahí, que aunque no vamos a hablar, solo vamos a hablar de medicina y de salud, de los operativos médicos y las ambulancias que lleva Salvador Holguín, que es precandidato a senador por Dajabón.